buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan y a los que comienzan a conectarse a este quinto encuentro de conversaciones en tiempos de incertidumbre, transmitido a través de Facebook Live de Fundación Caserta. Soy Carolina Albornoz, gerenta general de Cambio Elemental, y la invitación de hoy es a conversar sobre la espiritualidad desde el cotidiano en tiempos de incertidumbre. El concepto espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, concepto atingente al momento que vivimos hoy como humanidad. Desde el mundo andino, el espíritu es como una energía que une todas las cosas, desde lo más macro hasta lo más pequeño. Todo tiene espíritu tan solo por el hecho de estar y ser parte de la vida. El agua, el fuego, el aire, la tierra, todas las relaciones conllevan la esencia del espíritu que nos otorga la vida. En estos tiempos de la pandemia, en pandemia, la espiritualidad nos invita a reaprender desde el acto de reflexionar sobre nuestra conciencia individual y colectiva, sobre nuestro origen y trascendencia, de dónde vengo, hacia dónde vamos, sobre lo que vemos y lo que no vemos, sobre nuestra pertenencia y modo de mirar el mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo después de esta conversación miramos la espiritualidad de la vida cotidiana en medio de la incertidumbre? Para conversar de este y otros temas, nuestro invitado de hoy es David Barrera Jiménez, psicólogo, magíster en biología cultural, cultor andino y habitante del desierto de Atacama. Bienvenido, David. Y como todos los miércoles en la moderación nos acompaña nuestra destacada periodista chilena, a quien le agradecemos siempre estas buenas instancias de conversación. Bienvenida, Marisol Camiroaga. Gracias, Carola, nuevamente por esta invitación. Animo a quienes se van integrando a esta transmisión a través de nuestro Facebook Live de Fundación Caserta para ir dejando sus comentarios y preguntas que vamos a ir integrando a lo largo del diálogo. David, estamos lejos geográficamente. Para quienes nos están escuchando, les cuento que David está en San Pedro de Atacama. Así que desde allá vamos a sostener este diálogo muy enriquecedor. Comencemos, David, definiendo qué es para ti la espiritualidad. Me refiero en el sentido de la vida. Bueno, primero quiero agradecer sinceramente esta invitación. Agradecer a quienes nos están escuchando en este momento, porque una de las experiencias más hermosas del ser humano es justamente generar conversaciones. Eso es lo que nos constituye como seres humanos. Y sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo hoy en día como humanidad. Y este espacio de conversación yo lo recibo con una sincera humildad, en el sentido de que acá nos juntamos dos personas, dos seres humanos a conversar, a intercambiar experiencias, con el solo deseo de que quienes nos escuchen, si este compartir experiencias les da sentido y les ayuda en su proceso de vida o los acompaña, ese es el regalo del cielo. No pretendemos ninguna otra expectativa o juicio. Y justamente en eso, en el observar el momento presente, es donde nos queremos situar con la espiritualidad. En el espacio cotidiano, como el que está sucediendo ahora, a lo mejor estamos con nuestra familia, a lo mejor estamos estudiando, leyendo un libro, o qué sé yo, estamos en nuestra cotidianidad, en un hacer permanente. ¿Y qué pasa con eso? ¿Es posible la espiritualidad en los espacios? ¿Cómo vivimos la espiritualidad en espacios cotidianos? ¿O la espiritualidad es aquella que nos han enseñado y que la encapsulan y que tenemos que lograr grandes procesos, grandes caminos para llegar a ese espacio iluminado? Honestamente yo me niego a eso. Yo siento que en esta etapa de incertidumbre, nosotros pasamos por podría ser un reencantamiento de la vida espiritual.
Y la vida espiritual, entendida como una constante revalorización de lo que uno vive momento a momento. Eso es, yo quisiera ahí, que nos quedáramos en esa constante revalorización y que tiene que justamente ver con el cotidiano que estamos todos los días en nuestros haceres, y desde dónde surge esa invitación de la revalorización de la vida momento a momento. Y a lo mejor en el conversar de estos minutos lo vamos a ir explorando juntos. Así va a ser, David. Bueno, desde esa, más que definición, tiene que ver con una mirada respecto a la importancia de la espiritualidad en lo cotidiano. Y para ir acotando ya la conversación al centro, estamos hablando de incertidumbre. Entonces, te lo pregunto porque desde el punto de vista de la cosmovisión que hemos hablado previamente, la vida es un constante movimiento. Durante siglos la vida es un constante movimiento. Y quizás la gran lección de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Que se nos vino de golpe con la pandemia en la cara y tiene que ver con que no todo es tan estructurado, sino que hay que tener esa capacidad de resiliencia. Sí, claro, porque la pandemia nos llegó y nos generó esta sensación de incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? ¿Cómo la vivimos? Es justamente eso, la falta de seguridad, falta de confianza o de certeza sobre algo. Y es ahí donde se crea esta inquietud, porque en realidad nuestra sociedad y cómo nos han ido instruyendo, nos instruyen en un mundo de certezas y nos vamos construyendo camino a camino en eso. Y llega un momento en que nos sacan el piso. Esta pandemia nos sacó el piso y no hay futuro, no sabemos qué va a suceder. Por primera vez el ser humano, en este tiempo, nos sentimos sin certezas. Así es. Y a lo mejor ahí está el mensaje. A lo mejor tiene que ver justamente con soltar las certezas. Es una invitación a un respirar profundo, como decía Carolina recién, y ver nuestras propias certezas y desde dónde crea esa inquietud, desde dónde sentimos que el piso se nos mueve y es real, porque no sabemos qué va a suceder con nuestra familia, tal vez no sabemos qué va a suceder con nuestro trabajo o con nuestro estudio. Y estamos de inquietud y de inseguridad. Y es por eso que la experiencia espiritual en el mundo o los espacios cotidianos justamente tiene que ver con eso, con la invitación a una reflexión del momento en que estamos, del momento en que estamos viviendo, y qué nos pasa cuando nos quitan las certezas. Así es. David, desde ese escenario que estás explicando, ¿cómo definirías también desde el saber del mundo andino el bienestar, el buen vivir, que de alguna manera se ha visto para algunos trastocado, para otros revalorizado y resignificando, ¿no? Desde el lado de la espiritualidad, como conversamos al principio? Claro, justamente en el mundo andino, cuando yo hablo del mundo andino, estoy hablando de todos los grupos étnicos del Ecuador, Perú, Bolivia, noreste argentino, norte de Chile. Hay una experiencia transversal que nos mueve, que es el respeto a la madre tierra, a la Pachamama. Y eso se traduce en una experiencia de vida, fíjate. La experiencia de vida acá tiene que ver con el Sumat Kawsay, que es la expresión del buen vivir, que es la base fundamental de la cosmovisión andina. Ahora, no es que el mundo andino dice, no, vamos a ir a hacer el Sumat Kawsay. No, el espacio del buen vivir es un resultar, fíjate. Es un resultar del vivir en armonía con la naturaleza, con el entorno, con las montañas, con los volcanes, con el agua, con la tierra, con los seres humanos. Y yo siento que en ese aspecto el mundo andino
conserva en algunos lugares más que en otros esa experiencia de los ancestros, el buen vivir, y que el buen vivir no tiene que ver necesariamente con acumular, no tiene que ver necesariamente con competir, sino tiene que ver con generar espacios coherentes de vivir y de convivir, de cohabitar. Desde ahí hay un mensaje hermoso, yo siento que viene del mundo andino, y tal vez en este momento, ya que estamos en un momento de incertidumbre, que no sabemos cuál es el futuro, a lo mejor también la invitación tiene que ver con mirar hacia atrás, mirar la experiencia de nuestros ancestros, recordar la memoria antigua, recordar las palabras antiguas, y ver desde ahí dónde nos movemos y qué nos puede, cuáles son los mensajes que nos pueden traer en este presente, porque esos ancestros de alguna manera también vivieron experiencias similares. Pero gracias a lo que ellos hicieron, lo hicieron de modo tal que en este instante estamos tú y yo conversando y hay personas que nos están escuchando. Sí. David, un paréntesis, trata por favor de no presionar el micrófono de los audífonos para que... Perfecto. Okay. Gracias, David. Perdón. Como reflexionando, continuando la reflexión del diálogo que estamos haciendo, me llama mucho la atención esta diferencia entre el yo y nosotros, ¿no? Entre el ser y el estar. En el sentido de tu visión, ¿cuál es la importancia de llegar a esa reflexión entre que uno es más importante que el otro en los tiempos de hoy? Claro, es frecuente en el mundo andino que la presencia del yo, como nos enseñan en el mundo occidental, es muy extraño eso. No hay algo muy, no está definido el yo propiamente tal. Siempre en el mundo andino estamos hablando de nosotros. Nosotros, la comunidad, nosotros que tiene que ver con el contexto que nos rodea, en nuestra cosmovisión tiene que ver con las almas, tiene que ver con los otros seres vivos, tiene que ver con los ancestros, tiene que ver con el recuerdo permanente de un permanente nosotros. Y eso, fíjate que es hermoso en el sentido de que diluye ese yo, a veces muy arrogante, a veces que produce daño, pero que a veces también se mira como timidez. Y no es así, fíjate, no es la experiencia del nosotros es estar siempre presente en las otras personas, quienes nos rodean, tienen vigencia, tienen legitimidad, y es un tratamiento más transversal. El sumas causai, el buen vivir, se desarrolla más en un espacio, podríamos decir, ecológico, transversal. No tiene esa característica de estructuras verticales. Así que esa experiencia del yo o del nosotros es bien marcada en el mundo andino. Fíjate. Ahora, continuando con esto, te llevo al ser y al estar, y tiene que ver porque estamos hablando de la espiritualidad en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, un ejemplo, ¿cuál sería pensar desde el ser y pensar desde el estar, que finalmente sí es la motivación del mundo andino? Claro, porque hacia el mundo andino, lo que tiene que ver con el ser mismo, eso es bien sagrado. No se... el ser en sí no está en cuestionamiento, porque se le puede atribuir una experiencia trascendente, se le puede atribuir, qué sé yo, diferentes niveles de importancia, pero yo como estudioso a mí me gusta estudiar el mundo andino desde la perspectiva de la psiquis humana. Yo observo que las comunidades originarias, en general y en particular las comunidades andinas, se centran más en el hacer.
y están más comprometidos en su hacer y en ver cómo transforman lo que hacen y están en un permanente hacer. No hay mucho cuestionamiento con el ser de lo que podemos dar, porque eso se constituye como algo sagrado, inamovible, muchas veces de atribución divina, donde el ser humano no tiene ninguna injerencia. Entiendo. David, ¿qué piensas tú? ¿Lo que estamos viviendo hoy es un periodo de transformación o de cambio? Y hablo porque uno de esos dos conceptos te permite visualizar oportunidades en el futuro, ¿no? Claro. Eh, el cambio lo puedo interpretar también como el cambio del ser, ¿no? En el mundo occidental se utiliza mucho eso, que tenemos que cambiar esto por lo otro. Y tal vez la invitación tiene que ver en la transformación de cómo hacemos lo que hacemos, que esto el doctor Maturana con la profesora Dávila lo han desarrollado de manera muy importante y que tiene que ver como el ser de lo que nosotros no distinguimos en nuestra naturaleza biológica. Lo que sí podemos hacer es hacernos cargo de la transformación de lo que tiene que ver con el hacer. Entonces, a lo mejor este momento tan fuerte que estamos viviendo, preguntarnos en qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer de manera tal que la transformación que venga se genere en un mundo armonioso y respetuoso, más allá de cambios, estos cambios que en realidad en la práctica a veces generan más dolor que una experiencia virtuosa. La transformación tiene que ver en la reflexión de hacer cómo hacemos lo que hacemos. Entiendo. David, desde la espiritualidad que estamos conversando ahora, que nos permite una conexión profunda entre el género humano y la naturaleza, ¿cuál es la lección y mensaje que debemos rescatar hoy, ¿no? Con este respeto por la naturaleza, que somos uno más del ecosistema. ¿Cuál crees tú que es la lección que debiéramos sacar en pleno contexto de cambio climático, de pandemia? Hay un profundo misterio en eso, o no tan misterioso al final, porque la pandemia surgió de manera espontánea, o los seres humanos la hemos provocado, o hay un proceso que tiene una historia, de modo que ahora estamos viviendo en pandemia. Esas preguntas creo que es importante hacérselas porque creo que lo fundamental es justamente preguntarnos nosotros mismos cuál ha sido el aporte o cuál es nuestra responsabilidad frente a lo que está sucediendo. Hay responsabilidades individuales, hay responsabilidades colectivas, pero no desde un espacio de la culpa, sino un espacio desde lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer para transformar la convivencia en este espacio natural? ¿Cómo lo vamos a hacer para dialogar con la naturaleza? De modo tal que no nos causemos daños a nosotros mismos. Fíjate que en el mundo andino hay una cosa muy hermosa que tiene que ver con el Aini, la cultura del Aini. La cultura del Aini es una permanente presencia de la reciprocidad y de la complementariedad. Es decir, las comunidades tienen presente ese principio de vida donde el vector principal es la naturaleza. Es decir, cualquier acto que nosotros de manera individual o colectivo le vamos a provocar a la naturaleza, eso va a generar consecuencias. Por lo tanto, en el vivir
cotidiano del mundo andino está siempre la cultura del Aini, que es la reciprocidad. Pero a mí la palabra reciprocidad o complementariedad, como muchos lo definen, todavía a mí me queda un poco pequeña, porque en mi experiencia personal, además, es la experiencia del Aini, que yo lo aprendí con mi abuelita, tiene que ver con la gratitud. A ver, ¿De qué cuéntame. manera nosotros, de qué manera como seres humanos vivimos la experiencia del Aini también desde la gratitud? Yo me acuerdo que cuando pequeño, yo a los 9 años me quedé huérfano y me fui a vivir con mi abuelita Eloisa. Y mi abuelita Eloisa, ella analfabeta, pero también de una sabiduría maravillosa, ella me incorporó en sus haceres. Ujú. Y eran tiempos difíciles, pero que a lo mejor ahora se puede distinguir como pobreza, pero también se puede distinguir como el modo simple de vivir, sin que tenga que ser tan complejo. Y me quedó muy grabado cuando yo tenía que ayudarle a la abuelita a faenar un conejito y mi labor era poner un cántaro de greda debajo para que escurriera la sangre del animalito. Mm. Y después ella me decía, bueno, tú tienes que ir ahora a los 4 puntos del patio y excavar y dar gracias a nuestra madre por este alimento. Entonces yo iba y hacía eso, y lo hice muchas veces, pero mi abuelita nunca me dijo, mira, esto es la experiencia del aire. No, simplemente lo vivía. Y yo ahora adulto hago esa reflexión y me quedo guardado para toda la vida, porque la experiencia del Aini tiene que ver también con la experiencia de la gratitud. Una gratitud encarnada hasta por el aire que respiramos, por el sol que surge todos los días, aún en las condiciones más difíciles que algunas familias lo están pasando. Pero la experiencia de la gratitud es un bálsamo al alma. Es totalmente distinto levantarse todos los días la experiencia de la gratitud, una que levantarse con estas mochilas pesadas que tienen que ver con el rencor, con la envidia, con las emociones pesadas. La experiencia de la gratitud, que es la que nos muestra el Aini, es una experiencia liberadora del ser humano y que si se vive sobre todo en confluencia con la naturaleza, con los seres vivos que nos rodean, entre nosotros, hay un mensaje ahí maravilloso, que a lo mejor en esta invitación de mirar hacia atrás, de mirar la memoria antigua, de mirar estas palabras antiguas, el Aini, la experiencia de la reciprocidad y de la gratitud, la pudiéramos conservar, porque es parte del Sumatra Causai, es parte del bien vivir. Esa es digamos, la experiencia que yo puedo compartir con respecto a cómo nos podemos mover en el espacio natural y al mismo tiempo en el espacio cotidiano. Eso cotidiano. Perfecto. David, desprendiendo de lo que estabas conversando ahora, hay un término que hablamos de hecho previamente que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Esa dualidad y el equilibrio en todo orden de cosas. Si hablamos ahora desde lo cotidiano, ¿cómo alcanzar en la práctica ese equilibrio cuando hay gente que nos está escuchando ahora, que está en el teletrabajo, está con la familia mientras trabaja? Bueno, por fin también las familias están en el mapa, ¿no? Del día a día, que eso sí es bastante bueno. Pero bueno, todos experimentando nuevos tiempos. Entonces, ¿cómo alcanzar ese equilibrio con esta dualidad que conversamos previamente en los tiempos de hoy, en la práctica, desde el mundo espiritual? Bueno, yo siento que el equilibrio es una construcción cultural. Los seres humanos eh, vivimos en un espacio de profundo equilibrio. El tema es que nosotros generamos ese espacio de no bienestar. Por lo tanto, yo creo que más que equilibrio yo hablaría de el respeto por uno mismo, por mi entorno y por los demás. Eso resulta, digamos,
disculpa lo burdo, pero resulta equilibrado, podríamos decir, en sentido de si nace desde la naturaleza misma del ser humano, el respeto por uno mismo y hacia los demás. Por ejemplo, en este caso, mi comunión con el espacio, con el territorio donde vivo, con la comunidad con la cual pertenezco, ya sea una ciudad, una población, un pueblito o una illu. El equilibrio es un resultado que tiene que ver con el respeto de uno mismo y de los demás. No es antes. Primero tenemos que entrar en esa reflexión y ser capaz de preguntarnos cómo hacemos lo que hacemos de manera tal que resulte coherente y de un habitar equilibrado, sustentable. Entendido, sí. David, conversando hace unos minutos antes de iniciar la entrevista hoy día, hablamos de un triángulo virtuoso, desde la filosofía de la cosmovisión, ¿no? Del saber andino, que significa el reconocer y aceptar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, a nuestros sabios desde el otro lenguaje. ¿Cómo impregnar ese reconocimiento hoy en día, en el diario vivir, también en las casas, en las aulas educacionales? O sea, en todo ámbito de cosas, incorporar esa sabiduría también, ¿no? Claro, ese es un gran tema, porque claro, entramos en plena, digamos, en terrenos de la educación, entramos en terrenos de las políticas públicas, etcétera, etcétera, pero creo yo que el mundo andino, el mensaje que puede otorgar frente a eso, perdón. Miremoslo desde la cotidianidad de lo espiritual, que es un poco el centro de la... Sí, sí. Yo, en ese aspecto, yo siento que es permanencia del Summa Usaino, que es el estar atento, el estar con una conciencia permanente de lo que es el bienestar, en el respeto de nosotros como seres humanos, el respeto de la comunidad, porque lo demás es un rebalse, hay consecuencias posteriores de cómo operamos, y eso se va a ver en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Si nosotros no tenemos presente el buen vivir, el sumat causai, el respeto comunitario, evidentemente los otros sistemas, tanto educativos o lo que sea, no van a estar operando de manera armoniosa. Creo que el mensaje del mundo andino desde la experiencia cotidiana es esa simpleza del vivir, pero que al mismo tiempo es muy profunda, en el sentido del respeto permanente por el entorno y por quienes nos rodean. Por ahí yo siento que va el camino que tiene que ver con el aporte de las distintas cosmovisiones. Una cosmovisión es un modo de vivir. Y en este caso hay una invitación desde el mundo andino a mirar también un modo de vivir distinto que se sostiene de experiencias ancestrales. David, bueno, la parte cotidiana, práctica que hemos conversado como eje vertical de nuestro diálogo, ¿qué importancia tienen hoy los ritos, según tu experiencia de vida, ¿no? Claro, los ritos son fundamentales en el sentido de que los seres humanos en general todos los días tenemos nuestros pequeñitos rituales. El tema es que a veces no nos damos cuenta. Pero la experiencia de la ritualidad tiene que ver justamente con conservar momentos poderosos que pueden ser de un profundo bienestar, como también momentos de dolor, en el cual no queremos repetir. La ritualidad es inherente al ser humano.
la traen nuestros ancestros desde los primeros tiempos, sino que en el mundo que corremos la hemos perdido. Sí. Y a lo mejor es el momento de recordarnos eso, de recordarnos las experiencias ritualísticas. Y no importa, no, digamos, no importan las formas ni el diseño. Lo único que importa es tu experiencia interna, personal, porque la experiencia del ritual tiene que ver con empoderarse uno mismo. ¿Ya ves? En la manera que estamos empoderándonos, también vamos a estar colaborando con nuestro medio ambiente inmediato. David, desde ese punto de vista hablaste de saber, de aceptar el dolor, ¿no? Se ha hablado mucho que también estos tiempos son tiempos de duelo, eh, pero el duelo como sabiduría, ¿no? ¿Cómo se hace para poder luego avanzar? Tú hablas también siempre de saber cruzar el río cada día. Cuéntanos un poco para poder aterrizar también estas miradas desde la espiritualidad con lo cotidiano. Sí, justamente el duelo tiene que ver también con la conservación de un dolor, de una partida. ¿Cómo se hace en el cotidiano andino frente a la experiencia del duelo? Y con lo que recién comentábamos, existen distintas experiencias de rituales que ayudan a avanzar y a caminar a las personas que están viviendo ese dolor, que sea un dolor que se vaya apaciguando y a lo mejor tal vez se vaya transformando en otra experiencia. Nosotros dentro de los rituales hay distintas formas de poder enfrentar esa experiencia, y para mí la más importante que tiene que ver con la separación del alma. La separación del alma es un proceso de una persona fallecida, Mm. en donde los seres queridos están en ese proceso y a través de rituales con la presencia de un yatiri, que es una persona de la comunidad que tiene el don de poder transmitir la experiencia espiritual hacia la gente que no tiene esos dones. No cualquier persona es un yatiri. El yatiri nace con esos dones. Entonces esa persona es la que va a interceder entre el mundo espiritual y el mundo material a través de rituales. Y esa separación del alma, que yo también tuve la experiencia de vivirlo, al final del día es un modo de reconocer que es parte de la naturaleza que un ser humano va a partir, pero para que parta bien, para que parta coherente, tenemos que permitir que también su alma viaje de manera coherente y amorosa. Y los rituales permiten eso. Cuando eh, se produce la experiencia de la separación del alma después de todo un proceso, se va al desierto a quemar la ropa de la persona que fallece y la familia está esperando, vuelve el yatiri y el yatiri trae mensajes que él tuvo la capacidad de ver en el humo, en cómo se quemaba la ropa. Y el mensaje que yo como niño recibí a los 9 años era un mensaje que me decía, tu mamá de sufrir un dolor tan fuerte, un cáncer, eh, el mensaje que te trae es que si tú continúas llorándola o sintiendo dolor por su partida, ella no va a poder viajar. Ella tiene que cruzar ese río, tiene que cruzar el más allá, que es el gran misterio. Y mientras tú estés llorando o las personas que te rodean estén sufriendo por una consecuencia natural, entonces ya no va a poder partir. Y yo, en mi entendimiento de niño, de 9 años,
lo pude captar y pude entenderlo gracias a esa experiencia ritualística y pude sentir una conformidad en mi corazón y que resultó en un proceso de sanación. Obviamente el dolor no se diluye, pero se transforma. Se transforma en la convivencia y se transforma en el entorno, en ese espacio mismo que yo viví sin darme cuenta, esta revalorización de la experiencia de la vida momento a momento. Para mí como niño en ese momento era la naturaleza. Yo a esa edad pude volcar toda esa energía en explorar el desierto y yo me transformé en un coleccionista de fósiles, por decirlo. Y, y niño yo era feliz, y claro, porque se fue transformando, ya no sentía ese peso, eh, y esa experiencia de la separación del alma para mí me marcó la vida. Me marcó la vida. Y, Gracias sí. bueno, por esa experiencia que estás compartiendo con nosotros también desde lo personal. Y me quedo con ese cruzar el río, ¿no? Que fue lo que a ti te hizo finalmente en este rito, ¿no? Y bueno, cuántas cosas también que no solo tienen que ver con la muerte, que finalmente es lo más importante, también con otro tipo de pérdidas, ¿no? Que hoy en día estamos viviendo, otras pérdidas. Por lo tanto, desde ahí, de esta incertidumbre, de estas pérdidas y estos duelos que hay que asumir en todo sentido, ¿cómo empezar un camino espiritual desde lo cotidiano? Lo que pasa es que me están llegando por WhatsApp directo algunas preguntas que dicen, por favor, ¿cómo podemos empezar? Si ellos tuvieran que, ok, mañana nos despertamos de la gratitud, que ya lo conversamos, pero ¿cómo ayudarlos, a motivarlos, a incentivarlos a comenzar ese camino que es tan privado también, para luego poder ser colectivo? La experiencia espiritual camina con nosotros. Ujú, No es, no es que lo vamos lo vamos a tomar y lo vamos a traer. sí, La invitación es a redescubrirla, a redescubrir en nuestro espacio cotidiano qué es lo que nos permite expandir la conciencia. Porque ese es el espacio de la experiencia espiritual, es una expansión de la conciencia de modo tal que uno se da cuenta de un suceder distinto, de un suceder eh, coherente con tu entorno. sí. Y eso es parte de la naturaleza humana. Eh, en esa experiencia espiritual, la conciencia, es decir, el darnos cuenta del suceder momento a momento, puede ser con el disfrutar una comida con nuestros seres queridos, el, el disfrutar un libro que tanto quise a lo mejor leer algún día y no lo leí, el disfrutar el amanecer, el disfrutar mi experiencia de meditación, el momento a momento. Y eso está en cada uno de nosotros, sino que hay que despertarlo. Está adormecido por toda esta información que nos han entregado de vida, que nos han entrenado de una manera que hemos perdido esa habilidad de conectarnos con el cotidiano, de manera tal que nosotros podamos también experienciar la conciencia expandida, la conciencia de un suceder distinto. Y lo hermoso, lo maravilloso, es que puede ser momento a momento, que yo partí diciendo eso, que es la revalorización de la vida, del suceder momento a momento. Y para mí esta conversación contigo no es trivial, es una, no todos los días sucede. Así es. Entonces, es como uno se lo vive, o como quien está escuchando también. Desde ahí yo creo que surge. David, entendiendo siempre que tú estás hablando en todo este diálogo desde la experiencia, desde el saber del mundo andino,
Pero también son varias otras culturas originarias que tenemos en nuestro país también, ¿no? Solamente por nombre tenemos los mapuches, tenemos a los rapas, entre tantos, que se unen hoy desde un saber con un propósito. Si bien pueden ser miradas distintas, ¿no es cierto?, en términos culturales y de identidad, sin embargo hay un propósito que tiene que ver con esta hoja en blanco que tú decías, se nos quitó el piso de la certeza y quedó el futuro como una hoja en blanco. Entonces, si tenemos que escribir y comenzar a escribir y empezar a escuchar a esta sabiduría ancestral, la espiritualidad de lo que estamos conversando, ¿cuál crees tú que debiera ser ese mensaje universal que cruza todas las culturas, que se debe compartir los tiempos de hoy y empezar a escribir esa hoja en blanco? Mm, la experiencia con la comunidad, con los pueblos originarios en general, fíjate, porque me he tenido la suerte de conocer también en otros continentes, por ejemplo, los tibetanos, es algo que nos une de manera transversal, que es la madre tierra. Ujú. Eh, la madre tierra, entendida como el hogar, entendido como la base material y espiritual del vivir. Eso, fíjate que esa experiencia es transversal, eh, solo que los rituales o la forma de explicar son distintas, pero lo maravilloso es que es transversal. Y desde ahí nosotros tal vez podríamos escuchar esos saberes antiguos que tiene que ver con la experiencia de cohabitar este territorio, y a lo mejor el gran mensaje es que tenemos que volver a la tierra. En todos estos tiempos de locura, de este entretenimiento bullicioso de la sociedad, de esta locura que nos vimos envueltos, ahora estamos todos confinados en nuestros hogares o en los lugares en que estemos. Y ese es el momento de invitación a volver a la tierra, a volver a la tierra en el sentido, no de un sentido así folclórico o parroquial, sino la elaboración del lugar donde estamos, eh, entender que la experiencia del ser humano con la tierra es una experiencia enraizada. Es decir, los seres humanos estamos enraizados a la tierra, ¿no? Los seres humanos, nuestro vivir no se hace flotando. Nosotros, se le podrá llamar científicamente la gravedad, pero finalmente nosotros estamos conectados momento a momento con la tierra. Y desde ahí, y solo desde ahí, si nosotros tenemos comprensión de nuestro territorio, lo incorporamos, desde ahí también podemos enunciarlo de manera planetaria, pero primero tenemos que volver a la tierra. Y ese es el llamado la invitación de los pueblos originarios de cualquier lugar del mundo. Porque es parte de la... Entiendo, David. Bueno, qué gran reflexión. Vamos ya terminando la conversación de hoy, que ha sido emotiva, reflexiva, un gran diálogo. Gracias a David Barrera, que nos ha acompañado hoy día. Gracias, David, por tu tiempo, por tus reflexiones y por compartirlo. Nos vemos entonces a toda la gente que nos está siguiendo y escuchando. David, ¿quieres decir algo? Sí, una cosa que me gustaría finalizar dentro de esto, porque hay personas que a lo mejor nos están escuchando también desde el dolor, nos están escuchando desde de experiencia de desorientación. Y dentro de esto del volver a la tierra, si tú me preguntaras, bueno, ¿cómo lo hacemos? Parece que en parte fue esa la pregunta, ¿no? Yo diría que este es el momento de la quietud. Es el momento de la quietud y es el momento del silencio. Cuéntanos de eso. Sí, porque la quietud no tiene que ver con el dejar
de quedarse quieto y ahí, digamos, aterrados. No, la quietud tiene que ver con el darse cuenta y estar al acecho, de no permitir que estos demonios que andan flotando, que se llaman eh, ansiedad, que se llama depresión, se apoderen de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Tenemos que estar al acecho, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo en comunión, en sentido de respeto hacia uno mismo, de respeto hacia los demás. Tenemos que estar en una permanente vigilia, y la vigilia es un resultar amoroso hacia uno mismo, hacia los demás, y que insisto que tiene que ver con el respeto hacia uno mismo, en el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra alma, nuestro espíritu, en cómo nos vamos a alimentar, en cómo vamos a relacionarnos, en cómo estamos expresando lo que decimos. Esa conjunción de estar al acecho, pero al mismo tiempo en vigilia, de modo amorosa, es una combinación hermosa que nos va a alimentar en la quietud. Este es el momento de la quietud. Estamos en una ola muy fuerte en este instante, no sabemos todavía lo que va a suceder, pero si tú me preguntaras si yo pudiera compartir algo con las personas que nos escuchan, es un momento de la quietud y del silencio, en una profunda comunión consigo mismo, y eso va a rebalsar hacia los demás y a quienes queremos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país, que tanta falta hace. Sí, David, gracias por esa reflexión. Y fíjate que estamos cerrando el ciclo de conversación contigo con el Ayu, tal cual comenzamos conversando hace una hora ya. Ha sido de verdad muy, muy, muy interesante, muy entretenida, además muy reflexiva. Te mando un abrazo, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Así que bueno, y al resto de la gente que se nos sumó a esta conversación, nos vemos el próximo miércoles en una nueva conversación de Tiempos de Incertidumbre. Abrazo, David. Muchas gracias, abrazo a todos. Gracias. Gracias.